Buenas tardes. ¿Quién está a cargo del SID? Me avisa en qué momento podemos empezar. Colegas, buenas tardes. En unos minutos vamos a dar inicio a la ponencia de la doctora Noemí. Por favor, atentos.
Muy bien, colegas. Buenas tardes con todos. Bienvenidos esta tarde para la capacitación de la ingeniera, de la doctora Noemí Roque León sobre la importancia del consumo de flavonoides en la industria alimentaria. Vamos a dar un pequeño resumen de la ingeniera doctora Noemí León Roque, formación académica e Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Agraria de la Selva en el año 2000, maestra en Ciencias con mención en Ingeniería de Procesos Industriales en el 2012 y maestra en Ciencias y con mención en Docencia Universitaria e Investigación Educativa en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el 2007. Máster en Dirección y Administración de Empresas MBA, especialidad Calidad de International Business School, sede en España en el 2019, máster en Dirección de Desarrollo Directivo de la Universidad Antonio de Nebrija, España, en el 2022, y doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en el año 2015. La actividad actual de la doctora es docente e investigador principal de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y coordinador del Grupo de Investigación para la Ciencia y Tecnología de Alimentos Funcionales GICITAF. Como docente e investigador, ha ejecutado el proyecto Equipamiento del Fondesic Prociencia, espectrometría de masa para la identificación y cuantificación de metabolitos secundarios en vegetales, del año 2018 al 2022, y ha colaborado como investigador asociado del proyecto Equipamiento de Desarrollo de Modelos Predictivos de la Cadena de Alimentos basados en tecnologías de imágenes THZ, ejecutado por la Universidad Privada del Norte en el año 2018 y 2019 y 2021, y también del proyecto de investigación aplicada a la obtención de nuevos productos extruidos, optimización de compuestos bioactivos y capacidad antioxidante empleando mezclas de materias primas de costa, sierra y selva, plátano, camote, papa negra, morada, arándanos, uva red globe y aguaymanto, ejecutado por la Universidad Agraria de la Selva en el año 2019 al 2022. También como docente investigador, ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid en el 2016, en la Universidad Complutense de Madrid en 2020 y un entrenamiento virtual en el laboratorio de Justi Phytochemical Lab del Departamento de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Ohio de los Estados Unidos en 2022. Experiencia como evaluador externo en educación superior universitaria por el CINEACE Perú y evaluador internacional del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá, CONEA-UPA. Muy bien, con todo esto, damos la bienvenida a la doctora Noemí, agradecemos su participación siempre activa con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lambayeque y sobre todo con el capítulo de Industrias Alimentarias a la cual tenemos el honor que la ingeniera pertenezca. Ingeniera, muy bien, puede dar inicio por favor a la capacitación y muchas gracias. Bien, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación, ¿no? Hemos recibido la invitación del capítulo de Ingeniería de Industrias Alimentarias, ¿no? En este 56 aniversario que está celebrando, y con mucho gusto, ¿no? Estamos compartiendo nuestras experiencias y algunas oportunidades, ¿no? De investigación y de producción, como dice, de nuevos productos. Es una conferencia breve para no cansarlos y se abren muchas oportunidades para hacer investigación. Si alguien, ¿no? Más adelante desea algún curso más específico, ya se coordina, ¿no? Para elaborar un curso a nivel de teórico práctico o también para realizar investigaciones colaborativas. Sé que muchos de ustedes están en diferentes instituciones de investigación como universidades, institutos, ¿no? Y también empresas. Ahora las empresas siempre están investigando, innovando. Es por ello pues que están generando nuevos productos acorde a nuestra realidad, ¿no? Voy a compartir la pantalla.
Sí están observando, ¿no? La pantalla. Como se había indicado, el tema a tratar en esta conferencia es la importancia del consumo de flavonoides en la industria alimentaria. Para muchos, los flavonoides, pues, es un término no muy común, ¿no? Generalmente siempre hemos escuchado hablar de compuestos antioxidantes, ¿no? Compuestos fenólicos, pero este término pues, ha ido surgiendo a medida que se ha ido desarrollando más investigaciones, ¿no? En el campo de la industria alimentaria. Y cada vez existe esa necesidad, ¿no? De seguir innovando. Los alimentos, pues, es un campo muy grande y cada vez las investigaciones se van desarrollando. Y en esta oportunidad es el tema al cual yo vengo a traerles a ustedes. ¿Qué tipo de alimentos demandan los consumidores? ¿Cuál es la tendencia de los alimentos que demandan los consumidores, al cual muchos de ustedes prefieren consumir, ¿no? De las diversidades de alimentos que tenemos, ustedes también deben en algún momento preferido algunos de las que estamos observando, que son pues frutas, ¿no? Y verduras, ¿no? En general vegetales, como las que pues les muestro en esta presentación. ¿Por qué los consumidores generalmente prefieren este tipo de alimentos, ¿no? Por sus que son alimentos funcionales. Entonces, el que menos sabemos que son alimentos funcionales y por el cual debemos consumirlos. Y siempre incorporamos en nuestra dieta, ¿no? Cada uno de este tipo de vegetales. Muy aparte de ello, pues tienen ciertas propiedades organolépticas y nutricionales que le van a brindar ciertos beneficios para la salud, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Los beneficios que estos alimentos presentan es muy importante para la salud. Hay muchos vegetales, ¿no? Que están en diferentes geografías, en diferentes partes del mundo, y no todos pues están a nuestro alcance. Hay muchas investigaciones realizadas por productos que están, ¿no? En su país de origen. Y si nos damos cuenta, nosotros también tenemos productos propios de nuestro país de origen y que muchos de ellos se están exportando por sus potencialidades, como observamos, ¿no? En estas figuras, ¿no? El mango, que es propio de acá de la región y que se exporta bastante justamente por sus propiedades. La palta, que ha incrementado, ¿no? Su producción y su consumo. El arándano, las frambuesas, ¿no? El camu camu, entre otros. Muchos productos pues están siendo preferidos y es por ello que ha crecido esa gran demanda de consumo en otros países, por el cual nuestro país está exportando, por la importancia que estos presentan. De acuerdo a los estudios, los alimentos de origen vegetal, ¿no? Que es el cual nosotros nos estamos centrando en este momento, de estos alimentos de origen vegetal, frutas y todos los vegetales, ¿no? Son ricos en compuestos bioactivos. Este término de compuestos bioactivos es muy amplio, agrupa muchos compuestos, ¿no? Y es ampliamente, es un término amplio que acá lo vamos a mostrar en forma resumida. ¿Qué son los compuestos bioactivos? Antes de ingresar a los flavonoides, nosotros tenemos que saber qué es lo que tienen las frutas y los vegetales, ¿no? Son compuestos bioactivos. Entonces, ¿cuáles son los compuestos bioactivos? ¿Qué son los compuestos bioactivos? ¿No? Estos compuestos bioactivos
son sustancias esenciales y no esenciales, ¿no? Por ejemplo, las vitaminas y los fitoquímicos, que se encuentran en la naturaleza y que el procesamiento de alimentos no debe modificarlos, ¿no? Esa composición que ellos presentan. O la modificación debería ser mínima. Entonces, por eso es que es importante que la industria de alimentos, cuando trabajen, ¿no?, estos productos que nosotros estamos mostrando, debe utilizar ciertas tecnologías de procesamiento que no altere, ¿no?, su composición, o que si hay una modificación sea mínima, ¿no? Las frutas y vegetales son ricos en compuestos bioactivos. Estos compuestos se encuentran presentes en pequeñas cantidades. No se encuentran en grandes cantidades como la composición química que nosotros, ¿no?, siempre estudiamos en estos alimentos, que es la composición química proximal, ¿no?, el porcentaje de agua, proteína, grasa, fibra, carbohidratos y ceniza que estudiamos dentro de ellos, tienen un porcentaje mayoritario, ¿no? Estos compuestos bioactivos, como dice, son cantidades tan pequeñas, pero esas cantidades tan pequeñas que se pueden encontrar en miligramos, ¿no?, es suficiente para contribuir ciertas características en beneficio de prevenir ciertas enfermedades para el mantenimiento de la salud humana. Entonces, la importancia que tienen estos compuestos que previenen ciertas enfermedades, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta también que un alimento no es una medicina, ¿no? Un alimento, si nosotros consumimos diferentes tipos de alimentos, es por sus beneficios y porque queremos evitar, ¿no?, ciertas enfermedades o prevenir ciertas enfermedades. Y buscamos mantener, ¿no?, una salud adecuada. Actualmente existe gran cantidad de evidencia científica si nosotros ingresamos a las bases de datos, ¿no?, Scopus y ScienceDirect y otras bases de datos donde se encuentran las diversas revistas de publicaciones, ¿no?, de alto impacto. Observamos que existe gran cantidad de estas investigaciones que demuestran la utilidad de estos compuestos activos y todas ellas están direccionadas a presentar un beneficio para la salud. Casi todas las investigaciones que podemos observar, ¿no?, porque lo primero que hacemos cuando queremos estudiar un determinado producto, primero vamos a las fuentes. En este caso, ¿no?, qué investigaciones se han realizado en torno a determinadas frutas o vegetales. Entonces, la evidencia científica es muy grande, hay mucho trabajo y este trabajo ha ido creciendo en los últimos años. Anteriormente, la investigación en este campo era mucho menor, hay menos publicaciones, pero en los últimos años se ha incrementado. Entonces, en los compuestos bioactivos, que estamos empezando por la parte macro, ¿no?, en forma general de decir compuestos bioactivos, se encuentran dos grupos de compuestos: los fenólicos o polifenólicos y los compuestos que no son fenólicos, los no fenólicos. Nosotros nos vamos a centrar en este grupo, ¿no?, de compuestos fenólicos o polifenólicos. No vamos a tocar el otro grupo que no son compuestos fenólicos, que es otro campo también de investigación. En este grupo de compuestos fenólicos, nosotros estamos observando acá unas estructuras químicas que les he traído para mostrarles, ¿no? Esta estructura es un compuesto orgánico que tiene un grupo fenol, ¿no?, como aprecian, es la forma como se representa químicamente, ¿no? Es el grupo fenol que tiene un anillo aromático y tiene un grupo hidroxilo.
¿no? Y tiene acá un grupo hidroxilo. En forma general, si yo tengo solo uno, voy a decir un fenol, o si tengo varias de estas, van a ser polifenoles, pues, ¿no? Dependiendo el tipo de compuesto que presenta cada alimento, pueden ser la mayoría polifenoles. ¿Por qué son importantes los compuestos fenólicos o polifenólicos? Tenemos que saber primero, ¿no?, su importancia de estos compuestos, por el cual estamos queriendo estudiarlas, ¿no? Los compuestos fenólicos juegan una serie de funciones metabólicas en las plantas, en el crecimiento y reproducción, y en la protección contra patógenos externos y el estrés, como la radiación UV y los depredadores. Ellos son responsables del color y las características sensoriales de las plantas y alimentos, ¿no? Por ejemplo, estos compuestos fenólicos son responsables de la astringencia de las frutas y de las hortalizas. Este es un grupo muy grande, ¿no?, que se encuentra presente en los vegetales. Estos compuestos fenólicos, un grupo muy grande presentes en los vegetales, constituyen un amplio grupo de sustancias químicas, considerados metabolitos secundarios de las plantas, con diferentes estructura química y actividad. Cada uno de estos compuestos tiene una estructura química diferente, ¿no? Cada uno tiene estructura muy diferente, pero en base, ¿no?, a una estructura general del grupo, ¿no?, que hemos mostrado, de esta característica del fenol que todos presentan. Y de acuerdo a esta estructura que presentan y su actividad, es que se hacen los estudios de obtención de estos compuestos, ¿no?, de extracción de estos compuestos, de utilización de estos compuestos, conociendo pues sus características, ¿no?, estructurales y su actividad. ¿Cómo se encuentran clasificados estos compuestos fenólicos? Nosotros acá podemos apreciar los flavonoides, ¿no?, donde se encuentran. Si nosotros iniciamos en esta parte superior compuestos fenólicos, ya habíamos hablado de los compuestos bioactivos que estaban conformados de compuestos fenólicos y no fenólicos, ¿no? Y dentro de esos compuestos fenólicos existen varios grupos, ¿no?, como los venos, lignanos, elagitaninos, taninos, todos los que se encuentran en este grupo, ácidos fenólicos y entre otros. Y si nosotros observamos, uno de estos grupos fenólicos son los flavonoides. Y los flavonoides tienen subgrupos y es enorme, ¿no? Ustedes pueden observar en esta figura, ¿no? Los flavonoides es el grupo más grande de los compuestos fenólicos, por el cual estamos pues haciendo el estudio, ¿no?, basados en este grupo de flavonoides que agrupan muchos alimentos. La gran mayoría de frutas, vegetales, se encuentran presentes en este grupo, por el cual nosotros estamos muy interesados en estudiarlas, ¿no?, en poderlas hacer su extracción, en también consumir estos productos, ¿no? Cuán importante es, por el cual la industria de los alimentos pues ha centrado toda su investigación en esta parte, ¿no? Los antocianinas, pues es un grupo muy grande, estudiado enormemente, hay muchos estudios. Los flavononas, que están en el área de todos los cítricos, por ejemplo, ¿no? Los flavonoles, la gran mayoría de los compuestos se encuentran en este grupo de los
flavonoles, la gran mayoría en este grupo. Los flavonoles, que están en el grupo de las catequinas y las proantocianinas, ¿no? Las flavonas y las isoflavonas. Entonces ahora podemos darnos cuenta el grupo muy importante, ¿no? Dentro de los compuestos bioactivos y dentro de los compuestos fenólicos. Aquí tenemos los flavonoides, ¿no? Constituyen uno de los grupos más grandes de los compuestos fenólicos. Como mencionamos y como la hemos observado en la figura anterior, ¿no? Es un grupo muy grande. Y este grupo fenólico, que se llama flavonoide, tiene una actividad biológica y propiedades medicinales, ¿no? Hemos tomado esta parte de uno de los autores, ¿no? De investigaciones recientes, por supuesto, pero hay muchos más, ¿no? Que todos, pues, todas las investigaciones llevan a lo mismo. Hay que tener en cuenta la actividad biológica y las propiedades medicinales. Generalmente ha sido estudiado, ¿no? Y gran estudio se ha dado en China, que es uno de los países que investiga bastante el té chino, que lo llamamos, y tiene muchas variedades. Y nosotros acá en nuestra región siempre, pues a veces decimos, ¿no? El té chino es muy bueno, pero no es que el té chino sea muy bueno, sino nosotros también tenemos acá nuestros productos, solo que no están investigados, no están estudiados, no se ha validado esa información porque no se tiene el equipamiento, la tecnología adecuada, por el cual nosotros no podemos decir que nuestros tés o nuestras hierbas aromáticas que tenemos, ¿no? En nuestra región y en nuestro país, sí tienen esas potencialidades, ¿no? Que son propiedades medicinales como los tés chinos, por ejemplo. Y estos están en esta categoría justamente, están en los grupos de los flavonoides. Son una clase de compuestos bioactivos de plantas naturales, son una clase de compuestos bioactivos de plantas naturales, tienen una gran variedad de funciones relacionadas a sus propiedades, es decir, qué funciones tienen estos compuestos bioactivos, ¿no? Las funciones de contribuir en el sabor, el color, ¿no? Nosotros nos agradan muchas frutas y hortalizas o vegetales, diferentes vegetales que consumimos por el color que presentan, ¿no? Y por el sabor que ellos tienen. Y además, pues, es muy importante por estos beneficios que presentan a la salud. Un momentito. Entonces, nuestra industria sí está, ¿no? Interesado en estos productos, en este gran número de vegetales, ¿no? Y frutas que tenemos en nuestro país, porque contribuyen, pues, en el beneficio de la salud humana. Eso es una gran importancia que tienen estos compuestos llamados flavonoides, ¿no? Que un nombre no muy conocido, ¿no? En la industria, pero todos estos características no son de los flavonoides, por supuesto. Hay otros, pues, compuestos que no están en este campo, como los carotenoides, por ejemplo, vayamos a decir, se encuentran en este campo, pues no vamos a tocar ese tema y solo nos vamos a centrar en los flavonoides. ¿Quién no ha consumido estas frutas, ¿no? Por este agradable sabor que ellos presentan? Muchas de ellas justamente son estos compuestos. Si estamos consumiendo estos alimentos, pues nosotros estaríamos ingiriendo, ¿no? Beneficios, propiedades que sean muy beneficiosas para nuestra salud. Y también estos alimentos
tienen unos agradables colores, ¿no? Y como nosotros en industrias alimentarias sabemos que todo ingresa por la vista, es llamativo los colores que presentan, y eso es muy importante, es muy bueno, y atraen, ¿no?, al consumidor. Y como habíamos dicho inicialmente, cuando decíamos compuestos bioactivos y dentro de ellas están los flavonoides, estos alimentos, pues, es preferible que no tengan modificaciones o que las modificaciones sean mínimas, ¿no?, en el procesamiento. Y ahí viene todas las técnicas de poder procesar y conservarlas. También estos flavonoides se caracterizan por poseer 2 anillos aromáticos bencénicos, como observamos acá. ¿Cuáles son estos anillos aromáticos? Estamos mostrando una estructura básica del esqueleto del flavonoide, ¿no? Es el anillo A y el anillo B, ¿no? Son los 2 anillos aromáticos y se encuentran unidos por un puente de 3 átomos, ¿no? Que está acá, en el medio, cuya estructura fenólica y química tendríamos un esqueleto de C6, C3, C6, ¿no? Que es nuestra estructura química que estamos mostrando de este compuesto flavonoide. ¿Y dónde abundan este compuesto específicamente los flavonoides? En las partes aéreas, jóvenes y más expuestas al sol. Entonces, de todo ese alimento que yo voy a consumir, sea esa manzana, esa naranja, ¿no?, ese arándano que nosotros estamos observando, el aguaimanto, el mango y los diferentes hortalizas, ¿no?, y frutas, ¿dónde se encuentran? En las áreas jóvenes. Entonces, cuando hacemos investigación, pues vamos a investigar en diferentes grados de madurez y nos va a salir tal vez en un grado, ¿no?, inmaduro, cuando se encuentra un poco verde, va a tener mayor contenido, ¿no?, de estos flavonoides. Y también las áreas que están expuestas al sol, las hojas. Por eso es que los tés, pues, van a tener muchos de estos compuestos, ¿no? Las áreas expuestas al sol generalmente son las hojas. Y se dan cuenta ustedes que nosotros las hojas de las frutas no consumimos. Lo que consumimos son los frutos, ¿no? Entonces las hojas, las flores, los frutos, todos los que se encuentran expuestos a la luz solar, es la que contienen mayor contenido de flavonoides. ¿Por qué? Porque la luz solar es la que va a favorecer su síntesis. Entonces, de ahí nosotros podemos decir, el mango, si nosotros botamos la cáscara, ¿no?, pelamos la cáscara, botamos y consumimos la pulpa, ¿cuál tendrá mayor contenido de flavonoide? Estamos botando la cáscara, porque en la piel, aquel que está expuesto a la luz solar es la que tiene mayor contenido de flavonoide. Entonces, las cáscaras nosotros la estamos tirando y la pulpa, ¿no?, muy agradable. Claro, tiene otros compuestos, pero si nosotros hablamos de los flavonoides, en la pulpa existe menor cantidad de flavonoides que en las cáscaras. Por eso es que las hojas, ¿no?, son muy importantes. Los estudios en hojas, en hortalizas, pues hay bastantes estudios, ¿no?, que están llevando a utilizar por estos beneficios. Estos flavonoides también son responsables de la coloración de estas flores, de estas hojas, ¿no?, y de estos frutos. Y también intervienen en la polinización, atrayendo a los insectos. Todas estas propiedades son propiedades de los flavonoides. Entonces, estos flavonoides podemos decir que son sustancias sólidas, ¿no?, cristalizadas de color blanco o amarillento. Muchas de estas, pues, no tienen color, podemos decir, ¿no?, o amarillento. Sus
heterócidos son solubles en agua caliente. Nosotros conociendo pues estas características de estos flavonoides, podremos también hacer la extracción, ¿no?, por muchas técnicas, como por ejemplo, ¿no?, utilizar agua caliente, ¿no?, baño ultrasonido con agua caliente, ¿no?, agua presurizada. También puedo utilizar disolventes como el alcohol, por ejemplo, el metanol, ¿no?, el etanol, o otros disolventes que sean polares, ¿no?, disolventes orgánicos que sean polares. Entonces, nosotros conociendo estas características, ya el investigador dice, ¿no?, estas características que tienen estos flavonoides, yo puedo extraerlos utilizando este tipo de solventes. Pero este compuesto, como los flavonoides, son insolubles en los apolares. Entonces, en compuestos apolares, estos van a ser insolubles, no se van a disolver, es decir, yo no voy a poder hacer extracción. Sin embargo, en su estado libre, son poco solubles en agua, ¿no? Hay pocos que son solubles en agua. Entonces, la importancia de consumirlo, ¿no?, es porque estos se encuentran presentes, como habíamos indicado, en muchos productos, en algunos productos procesados que podemos decir, como el vino, por ejemplo, ¿no?, generalmente porque proviene de la uva, ¿no?, el vino tinto, ¿no?, principalmente. El té, que digamos, hay un sinnúmero de té y pues diferentes tipos de infusiones que podemos tener esas características, ¿no? La miel, las nueces, las bayas y muchos productos más. Entonces, es muy importante en la alimentación humana. El propóleo, ¿no?, las hierbas, el perejil, podemos decir que son buenas fuentes de flavonas. Las flavonas es un grupo que está dentro de los flavonoides. Y los flavonoles generalmente se encuentran en todo el reino vegetal. Los flavonoles es el grupo más grande dentro de los flavonoides, ¿no?, que se encuentra casi en todos los alimentos de origen vegetal, a excepción de algas y hongos. También ha llamado la atención bastante estos flavonoides, ¿no?, en la industria farmacéutica, por las actividades que ellos presentan, ¿no?, actividad anticancerígena, actividad antiinflamatoria, ¿no? Y en este periodo del COVID, por ejemplo, las investigaciones han ido desarrollando que también presentaban actividades antiviral, ¿no? Y muchos trabajos con investigaciones en estas actividades de estos alimentos, por el cual su consumo pues ha incrementado, ¿no? Acá podemos tener los 6 tipos de flavonoides, ¿no?, los 6 tipos que presentan. Las flavonas, por ejemplo, hemos mencionado algunas, ¿no?, el rutin, glicina, apigenina, ¿no?, y luteolina, que se encuentra, como habíamos mencionado, en frutas, vegetales, hierbas. Pues tenemos también los flavonoles, que está la quercetina, el canferol, miricetin, ¿no?, y fisetina. También en frutas, vegetales, legumbres, cereales, especies de hierbas y otros que pueden estar los vinos, ¿no?, y los tés también ahí. Entonces, este es el grupo más grande que decíamos hace un momento, que se encuentra en la mayoría de los vegetales, ¿no? También tenemos las flavanoles, que se conocen como las proantocianinas, catequinas, epicatequinas, ¿no?, y
galocatequinas, que se encuentran también en frutas, hojas, ¿no? Y otros que pueden ser vinos, tés, ¿no? Chocolates, etcétera. Las flavanonas, ¿no? Que tenemos dentro de ellas flavanone, hesperidin, naringenin, ¿no? Y narangenina, que se encuentran en casi todos los cítricos, ¿no? Los cítricos y en los jugos. Como ya habíamos mencionado, generalmente pues se encuentran muchos en cáscaras, ¿no? Y semillas. Las isoflavonas, tenemos la ginesteín y la daidicina, que están en cáscaras, semillas de frutas, legumbres y sus derivados, ¿no? Generalmente muchos de ellos se van a encontrar pues en la soya. Las antocianidinas, tenemos apigenina, malvidina, cianidina y delfinidina. También están en muchas frutas, ¿no? Y en otros como el vino, ¿no? El vino tinto. Entonces acá podemos mostrar los dos primeros grupos que hablábamos, ¿no? Flavonas y flavonoles. Son más comunes en los vegetales, se encuentran ampliamente distribuidos en todos, ¿no? Los pigmentos amarillos de las plantas. Entonces nosotros tenemos pues estos compuestos en alimentos que tienen pigmentos amarillos. Pero hay que tener en cuenta que aquellos que también tienen pigmentos amarillos, ¿no? Podemos decir que son carotenoides. Entonces, ¿son carotenoides o son flavonoides, no? ¿Cuáles son? Entonces, acá los carotenoides, por ejemplo, estos se encuentran en el grupo de los no fenólicos. ¿Ya? No están en este grupo, no hemos mencionado, están en el grupo de los no fenólicos. Y este es un tipo de una grasa, podemos decir, ¿no? Entonces tiene otras características, por eso no se encuentra acá. Entonces hay pigmentos amarillos que habría que diferenciar cuáles son, pero la mayoría, pues vamos a sacar que están en las cáscaras, ¿no? Y acá hemos colocado, por ejemplo, para las flavonas, cebolla, brócoli, té y otras frutas. Los flavonoles, perejil, apio, manzanilla, ¿no? Tangerina, que se encuentran presentes en las mandarinas y de otros cítricos, todos los cítricos, ¿no? Y las flavononas y flavonoles se encuentran en pequeñas cantidades, son incoloras o ligeramente amarillas. Estos se van a encontrar también el primer grupo en los cítricos, ¿no? Incluyendo naranjas y toronjas. El segundo grupo, ¿no? La cocoa, las manzanas, uva, vino tinto, el té verde, pues que es muy estudiado, como les mencionaba también, el té verde, ¿no? Y el té negro. Nosotros conocemos acá, pues, como té a ese producto, ¿no? El té negro que tenemos, o también le decimos, pues, a los otros grupos, té verde, ¿no? Y por qué no hacerlo también los estudios a nuestras hierbas, ¿no? Que se usan en infusiones y que también tienen esas potencialidades y que podemos, pues, como poder darle ese valor, ¿no? Y que también tengan el mismo valor de ser consumidos porque sí tienen beneficios, ¿no? Tenemos este grupo, también es un grupo muy grande, las antocianinas. Siempre se encuentran como glúcidos después de la clorofila. Son el grupo más importante de pigmentos en las plantas que es visible por el ojo humano, ¿no? Y proporcionan el color malva, rosa, violeta, azulado o a numerosas flores y frutos, como por ejemplo, podemos decir fresas, clavel, ¿no? Manzanas, uva,
Estos constituyen hasta un 30% de la masa seca. Y acá también estamos mencionando los berries, por ejemplo, toda la lista, ¿no?, de los berries que tenemos, uno de ellos también los arándanos, ¿no?, las grosellas negras, etc. Y las isoflavonoides son todas coloreadas y que se encuentran menos distribuidos en las plantas. Se destacan por su papel como fitoalexinas, ¿no? Generalmente estas las vamos a encontrar en la soya, vamos a decir, en productos como soya, incluyendo también sus productos fermentados, ¿no? El tofu, etcétera, la proteína de soya, entre otros. ¿Qué función cumplen los flavonoides en la dieta? Como ya habíamos mencionado hace un momento, ¿no?, que estos se encuentran presentes en los tejidos vegetales como frutas, verduras, semillas, flores, ¿no? Es un número muy grande, prácticamente todos los vegetales, vamos a decir. Entonces, todos estos tienen, pues, función muy importante en la dieta, por el cual nosotros los consumimos porque tienen, pues, una función de antioxidante, ¿no? Y muchos consumimos porque decimos tiene antioxidantes, ¿no? Y también tienen antimicrobianos, son antimicrobianos, ¿no? Entonces, esto le ha elevado su valor de consumo a estos flavonoides. Hay un valor muy importante, ¿no?, por el cual está creciendo las investigaciones de este grupo, y de los últimos 10 años ha habido un incremento bien grande, ¿no?, en estos 2 últimos años, y más aún, ¿no?, en el tiempo de la pandemia, podemos decir, ¿no? El estudio se ha incrementado mucho mayor porque se buscaba, ¿no?, solucionar problemas antivirales, ¿no? Porque todos sabemos, pues, que este COVID es un virus, y se buscaba las formas, ¿no?, de alimentarse sano, saludable, previniendo que nos pueda dar, ¿no?, este virus. Al estar presente este flavonoide en la dieta, decimos que tiene efectos beneficiosos en el consumo de los alimentos. Entonces, uno de sus efectos es esa acción antioxidante que tienen los flavonoides, depende de su capacidad de reducir radicales libres. Esa es su importancia, ¿no?, prioritario, por el cual nosotros le damos bastante importancia en nuestra dieta a este compuesto. Potencial farmacológico e importancia de flavonoides, ¿no? Como habíamos también mencionado al comienzo, la industria farmacéutica también se ha desarrollado en base a este compuesto, ¿no?, a levantar el interés bastante por sus actividades farmacológicas que estos presentan. Hay muchos estudios actuales sobre la actividad de los flavonoides, ¿no?, que están mostrando su potencial en actividades farmacológicas, debido a sus propiedades biológicas, nutracéuticas y el beneficio para la salud que estos presentan, ¿no?, debido a su actividad de poder eliminar estos radicales libres, siendo útiles para el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces, eso es muy importante en la industria farmacéutica, ¿no?, de este compuesto. Entonces, nosotros, teniendo el alimento disponible, ¿no?, en su forma natural, también podemos prevenir, ¿no?, prevenir las enfermedades, ¿no?, las que se están mencionando, y ya que presentan muchos beneficios para nuestra salud, especialmente poder eliminar esos radicales libres, ¿no?, que se generan en nuestro organismo. Entre sus principales propiedades que presentan los flavonoides, han demostrado actividad antioxidante, ¿no? Entonces nosotros, por este
función es la que consumimos, ¿no? Por su actividad antioxidante. Su actividad antiinflamatoria generalmente ya entra a la industria farmacéutica, ¿no? Por su actividad antimicrobiana, ¿no? Y recientemente, por su actividad anticancerígena, aún están los estudios, ¿no? A nivel de laboratorio, vamos a decir. Muchos estudios, pues, están a nivel de laboratorio, ¿no? Pero muchos autores mencionan, ¿no?, que estos productos tienen actividad anticancerígena. Entonces, si ya tuvieran esas actividades, pues la industria farmacéutica pues deberá estar trabajando en eso para tener ciertos, ¿no?, tipos de medicina, vayamos a decir, ¿no?, que puedan mejorar o poder aliviar esta enfermedad que mucha gente sufre, ¿no? El cáncer. La actividad antioxidante depende de la estructura. Entonces, estos flavonoides, pues hemos puesto una lista para que ustedes tengan la idea, ¿no?, de qué compuestos se encuentran dentro de los flavonoides, y cada uno de ellos tiene una estructura diferente, y de acuerdo a esa estructura también, pues, la posición de los grupos hidroxilos, ¿no?, que mostramos al inicio. Estos grupos, estos van a hacer variar y va a definir de eso cuál es su capacidad. Tiene mayor capacidad, ¿no?, menor capacidad. ¿Cuál es la capacidad antioxidante de determinado producto? Y de la naturaleza de sustitución de los anillos aromáticos. Acá puedo mostrarles una de las investigaciones en el 2020, por ejemplo, ¿no?, cuando pues salió este tema del COVID, ¿no?, se han estudiado mucho, ¿no?, muchos estudios surgió alrededor de este tema, ¿no? Y acá tenemos también los flavonoides, que ha sido el grupo muy importante de investigación. Los flavonoides pueden representar una opción interesante. Son compuestos en donde sus grupos funcionales pueden interactuar con diferentes células e interceptar múltiples vías, ¿no? Acá hay estudios. Estas características hacen que los flavonoides sean candidatos potenciales para interferir con el ciclo de vida del coronavirus. Entonces, en el 2000 surgió esta importancia, ¿no? Creció más aún. Y acá tenemos la estructura básica y los compuestos, ¿no?, que estarían relacionados, ¿no?, para poder interferir en este ciclo de vida del coronavirus, ¿no? Acá están los estudios recientes de bases científicas, pues, ¿no?, que nos indican su importancia. También muestro otro estudio, cuáles son las propiedades de los flavonoides, ¿no? Hemos seleccionado unos de ejemplo, porque son muchos, ¿no? Son miles de trabajos que cada día se publican. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Las propiedades farmacológicas, ¿no?, ha desarrollado enormemente en este periodo, a partir del 2000, sobre el estudio de los flavonoides, ¿no?, que incluyen actividad antimicrobiana, que hemos mencionado hace un momento, antioxidante, antiinflamatorias y antivirales. Han sido estudiados, ¿no?, frente a una amplia gama de virus de ADN y ARN. Entonces, el interés de estos flavonoides, estamos resumiendo, en su actividad farmacológica, porque presentan efectos antiinflamatorios, ¿no?, antivirales, también antialérgicos, ¿no?, y su papel protector frente a enfermedades cardiovasculares como el cáncer y diversas patologías, porque ya están haciendo pues ciertos estudios
a nivel de laboratorio, ¿no? Por eso estamos también hablando sobre su papel hacia ciertas enfermedades. Y su papel, ¿no? El interés que presentan estos flavonoides, también vamos a resumir por su actividad antioxidante, que generalmente lo tenemos disponibles, esas frutas y las verduras, ¿no? Por su capacidad de reducir radicales libres, ¿no? Esta actividad antioxidante, por esa capacidad de reducir esos radicales libres. Entonces, ¿qué es un radical libre? Es una molécula que se produce cada día en nuestro organismo como resultado de las reacciones biológicas, ¿no? Que se producen en las células. Eso es muy importante, ¿no? Nosotros no podemos evitar de que en nuestro organismo pues, se den todas estas reacciones biológicas. Esto es normal todos los días. Hay reacciones biológicas que se producen, ¿no? En las células. Y acá pues hay una generación de radicales libres. Entonces, estos radicales libres son moléculas muy reactivas, ¿no? El organismo los produce porque son necesarias para realizar determinadas funciones y mantener el estado de salud. Diariamente se producen este conjunto de reacciones en el organismo, ¿no? Y que se engloban como respiración celular. Todas estas reacciones, vamos a indicar que es vital para la vida celular, ¿no? Pero la producción de radicales libres a lo largo del tiempo, pasan los años, ¿no? Y van generando ya efectos negativos, ya que alteran la membrana de las células, ¿no? Y el material genético. Ese es, ¿no? El detalle. Nosotros, pues, a ciertas edades ya nuestro organismo, nuestro sistema biológico, pues, funciona, es una máquina que funciona y cada día te está produciendo, generando, se están dando reacciones biológicas, todas las funciones, ¿no? En el organismo que se dan en el ser humano. Y estos radicales libres, como podemos decir, a la larga, ¿no? En el tiempo, ya tienen efectos negativos. Y es así que nuestra preocupación también, pues, es por mejorar nuestra alimentación a través del consumo, ¿no? De este tipo de alimentos que les estoy mencionando, ¿no? Y también teniendo en cuenta que nuestra industria de alimentos, pues, va a ver la mejor tecnología, la mejor, ¿no? Técnica de poder, pues, cuando hace la transformación, de evitar pérdidas, ¿no? De estos compuestos. Entonces, el efecto de los radicales libres en nuestro organismo, ¿no? Puede ser, en este caso, los antioxidantes son las sustancias que van a neutralizar esos radicales libres. Entonces, como estaba mencionando en la lámina anterior, ¿no? Que hay un efecto negativo de estos radicales libres en nuestro organismo. ¿Y quién neutralizaría? Los antioxidantes. ¿Y dónde se encuentran estos antioxidantes? En la gran mayoría de frutas y vegetales, generalmente en la parte que está en la superficie, ¿no? La que está expuesta a los rayos, generalmente son hojas, ¿no? Las verduras, las cáscaras, y todas las que tienen, pues, superficies expuestas, ¿no? A la luz solar. Entonces, ellos son nuestra protección. Ellos son los que neutralizarían esos radicales libres y nos protegerían frente, ¿no? A esta acción dañina sobre las células. Y ya hemos hecho toda una lista de muchos alimentos, ¿no? Y estos antioxidantes lo encontramos, pues, en todos estos que hace un momento hemos, ¿no? mencionado. Mencionar todas, pues, es amplio. Las frutas es un número muy grande que tenemos, unas bondades que nos da la naturaleza realmente, ¿no? Con todos estos vegetales, y solo es, pues, tenemos a la mano y es darle un buen uso.
para que nosotros podamos contrarrestar, ¿no?, a estos radicales generados en nuestro organismo y poder prevenir, ¿no? Entonces, un alimento, no solamente en esta era, no solamente estamos pensando, ¿no?, como industria en un alimento que sea nutritivo, sano, saludable e inocuo, ¿no? No también estamos pensando en un alimento que cumpla determinadas funciones. Para este caso es muy importante que los flavonoides, ¿no?, tienen la función de antioxidante, neutraliza esos radicales libres, ¿no? Ya esta función es muy importante por la cual nosotros consumimos, y es prevenir, ¿no?, las enfermedades. No es una medicina, pero sí nosotros podríamos prevenir enfermedades, ¿no?, con este tipo de alimentos. Bueno, esta es la presentación acorde a lo que he preparado, ¿no?, para esta conferencia. Habría mucho más que poder tal vez, pero no era parte del tema. Yo les mencioné que se encuentran en la superficie, ¿no? Estamos desarrollando investigaciones como el grupo de investigación que hace un momento se mencionó, y en estos trabajos de estos proyectos estamos realizando investigaciones utilizando los residuos, ¿no?, que son las cáscaras que se desperdician de determinadas frutas. Y como sabemos que estos flavonoides se encuentran en la superficie donde le llega la luz solar, y al ser desperdiciados, nosotros podríamos estar reduciendo cierta contaminación ambiental, valorizando, ¿no?, estos productos que no se están dando uso, y poder utilizarlos en la industria de alimentos. Entonces estamos trabajando en estas investigaciones, estamos escribiendo ya, ¿no?, resultados, pero en el tema de utilizar estos residuos de estas frutas, ¿no?, y hortalizas que estamos viendo que tienen muchas potencialidades. No es tema, por eso no expandí esa parte de los residuos, solo nos centramos, ¿no?, en la temática pues que les vine a ofrecer el día de hoy. Muchas gracias, y gracias por su participación. Si algunos de ustedes no quisieran pues hacer algunas consultas, ¿sí? Colegas, si tienen alguna consulta para la doctora, muy importante, interesante su ponencia. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, colega, adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniera Noemí. ¿Cómo Felicitarla en primer está? lugar por su exposición, ¿no? Muy interesante el tema. Quizás a veces desconocemos la gran importancia, ¿no?, de estos alimentos y lo que nos proporcionan, ¿no? Mi pregunta, tengo una duda, quizás también mi internet está un poco, es baja la velocidad, creo que por eso también en momentos se escuchó distorsionado. No sé si dijo de alguna técnica para la separación de los flavonoides, no sé si me podrá apoyar en ese aspecto. Gracias. Gracias, Nerida, ¿no? Si no abordamos todo el tema de extracción, ¿no? Solo tratamos de mostrar que estos compuestos flavonoides, ¿no?, son polares de acuerdo a su estructura química, a sus características que tienen. Nosotros decimos si son polares, ¿en qué solvente yo puedo utilizar para extraer, ¿no?
pero hay que tener en cuenta que, pues si yo utilizo un solvente apolar, no voy a poder extraer. Entonces, esos podemos ya entrar a detalles, ¿no? En las investigaciones que se decidieran, ¿no? Su estructura química es muy importante. Como ven, la investigación que por ejemplo, deseas abordar, ¿no? Está en cuál de los 6 grupos. Entonces, pues, si están en los cítricos, ¿no? O si están en la parte de la soya, las isoflavonas, ¿no? O en el grupo general, el grupo más grande, los flavonoles, ¿no? Que es la quercetina. Por eso muchas investigaciones centran en la cuantificación en función a la quercetina, ¿no? Entonces, la extracción, vamos a utilizar solventes, ¿no? Polares, etanol, metanol, u otras técnicas limpias, ¿no? Utilizando ultrasonido o utilizando agua presurizada, ¿no? Podemos, pues, hacer la extracción de estos compuestos, ¿sí? Y a eso podremos abordar, ¿no? Y, bueno, internamente si tienes tal vez algún, ¿no? Trabajo de investigación que te interesaría abordar en este punto, ¿no? Conforme. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Si no, igual yo he dejado en la lámina, ¿no? Mi correo institucional en el leonr, ¿no? @unprgedu.pe. Mi centro laboral siempre ha sido la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Y como ven ustedes, pues hemos dedicado nuestra investigación y en el bien de nuestra institución, ¿no? Este proyecto, pues, que tenemos o que ya estamos cerrando, pues, ha implementado equipos donde se puedan hacer investigaciones con los que están, pues, interesados, ¿no? En estos campos de los fitoquímicos, de los compuestos bioactivos, ¿no? Los polifenoles, los flavonoides, abordar temas de capacidad antioxidante, por ejemplo, ¿no? Entonces, estudiarlo porque todos los alimentos no tienen la misma capacidad antioxidante. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Se ha indicado que todos no tienen la misma capacidad antioxidante. Entonces, a través de estudios, pues podemos saber cuál es su capacidad antioxidante que tienen determinados, pues, frutas o vegetales, ¿no? Ya la investigación aborda y nosotros podemos decir, ¿no? ¿Cuál de ellos tiene mayor capacidad? Por supuesto que las antocianinas, ¿no? Tienen una capacidad, pues, antioxidante muy alta, ¿no? Y es muy conocido también la chicha morada, por ejemplo. Es peruano y está estudiado en todo el mundo, ¿no? Es peruano, es de acá, lo hemos encontrado en muchos años de antigüedad. Lo podemos tener, estas especies también, en nuestro museo Señor de Zipán, que demuestra que sí, ha existido, ¿no? Desde esa época, nuestro maíz morado. Y es el que tiene un porcentaje mayoritario de antocianinas, un potencial antioxidante enorme, ¿no? Y así podemos ir nosotros a través de estudios, investigaciones, poder identificar, ¿no? Cuál producto tiene más capacidad antioxidante que otros, ¿no? No sé si hubiera más preguntas, ¿no? O por interno ya ustedes, ¿no? A través del correo pueden comunicarse si les interesa, ¿no? Los temas. Gracias, Nélida, ¿no? Por tus consultas, ¿no? Sí, pues a través de tus instituciones donde laboras, ¿no? O tal vez de los demás también, colegas, a través de sus instituciones donde laboras, pues se puede dar unas charlas, ¿no? Para poder también poder nosotros hacer como una proyección social y que pues la comunidad pueda también mejorar su alimentación, ¿no? Teniendo pues estos productos disponibles. Gracias. Muy bien, ingeniera. Agradecemos, ingeniera Noemí, por su participación.
Con la ingeniera Noemí cerramos la semana de conferencias por el aniversario del Consejo Departamental de Lambayeque. Los esperamos para la semana de conferencias por el aniversario del capítulo. Muchas gracias nuevamente, ingeniera. Gracias, colegas. Los que están interesados pueden escribir al correo de Industrias Alimentarias para el certificado. Muy bien, colegas. Buenas noches. Nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Gracias, Gracias, Juan ingeniera. Carlos.